Muchas gracias por el espacio que nos están brindando hoy acá en este webinar. Este es un webinar en conjunto con HubSpot. Nosotros de parte de Smart Team estamos muy contentos de traer este tipo de contenidos. Son contenidos relevantes hoy día para el tema de rentabilidad empresarial, definitivamente. Entonces, bueno, en nuestra experiencia nos hemos topado con diferentes situaciones, estructuras, empresas pequeñas, grandes, medianas, etcétera. Y un tema que siempre está en la mesa es el tema de la estructura y cómo puedo hacer que mi equipo comercial sea más productivo. ¿Para qué? Para que mi empresa sea finalmente más rentable, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que podamos conversar un rato por acá. Traemos una presentación que no es técnica, ¿cierto? Es una presentación sencilla, con retos comunes con los que nos enfrentamos. Y acá les hago una presentación rápida de los que vamos a estar en el conversatorio. Por supuesto, ustedes pueden participar a través del chat y podemos interactuar acá en cada diapositiva si lo quieren así. Entonces, bueno, apenas se una Jessy González, ahí le voy a dar la palabra para que se pueda presentar, pero vamos avanzando. Jessy es parte del equipo de HubSpot Latinoamérica. Nosotros por ser partner de HubSpot, entonces Jessy, bueno, tiene sesiones con nosotros semanalmente, es nuestro coordinador CAM de crecimiento, y mi compañera Lorena, que lidera el equipo de implementaciones y CRM, asesoría estratégica, acá en Smart Team, y en mi caso soy el director de Smart Team Consultora. Nosotros estamos ubicados en Costa Rica, en El Salvador, en Colombia y en Nicaragua actualmente, próximamente en Guatemala. Entonces, bueno, como les digo, ya tenemos varios años de experiencia en la parte de estructuración de equipos comerciales. Nos hemos topado con situaciones críticas por ahí, ¿verdad? Que traemos acá a la mesa para que las discutamos. Algunos se van a sentir identificados, entonces sin ninguna pena, es algo normal, pueden traerlo también a discusión. Lore, adelante si quieres se presenta para no quitarte acá Bueno, el protagonismo. resumiste prácticamente lo que hago en Smarting. Llevo aproximadamente 2 años. Yo soy de Colombia, si de pronto lo notan por mi acento. Yo lidero la parte de Inbound Sales y CRM dentro de Smarting. Entonces soy la persona que los está apoyando. Creo que algunos de los que están conectados me conocen, me han visto. Soy la persona que está detrás de la operación en cuanto a la implementación, todo lo que tiene que ver con el tema de la estructuración de la herramienta, identificación de procesos, todo ese tipo de acciones. Con todo gusto estoy para servirles cualquier cosita, cualquier duda que tengan. Ahí tienen nuestro contacto. Muchas gracias, Lore. Y ahí me van a disculpar si me escuchan tosiendo, pero es que todavía vengo saliendo de una gripe y me cuesta evitarlo, ¿verdad? Entonces, para contarles un poquito qué nos llevaremos de esta sesión, la idea es conversar un poquito sobre datos relevantes de actualmente de la industria, y del departamento comercial en específico. Vamos a ver también un poquito sobre cómo estructurar y estandarizar los procesos comerciales de mi empresa. Al final vamos a explicarles una guía práctica que traemos para que ustedes mismos puedan ir a ejecutar, ¿cierto? Como les digo, este contenido no es nada práctico, o sea, perdón, no es nada técnico, por lo que ustedes mismos pueden implementarlo también en sus operaciones. Y como siempre, nos vamos a llevar conocimiento actualizado, ¿verdad? Que siempre es importante. Entonces, es una agenda también de 6 puntos sencilla, donde vamos a conversar sobre las tendencias de datos, los retos comunes con los que nos enfrentamos los equipos comerciales en las diferentes industrias. Vamos a hablar sobre soluciones y ejemplos contextualizados. Vamos a ir viendo el reto común y una solución potencial. Y vamos a revisar el tema de la guía y recomendaciones. Antes de iniciar, vamos a hacer un storytelling, una historia sencilla que nos pasa siempre en las empresas y quiero que pongamos atención acá. Dice que nuestro principal reto es ofrecer una experiencia excepcional a todas las personas que interactúan con la empresa, ¿cierto? Esto es algo que todos los empresarios, todas las empresas realmente tienen en mente. Tengo que dar un buen servicio y tengo que dar un buen trato a mi cliente, ¿verdad? Eso es algo normal, y es algo que los ejecutivos de venta
ya tenemos claro, o sea, a nadie hay que explicarle que tiene que atender bien al cliente, ya lo saben, ¿cierto? El asunto es que aplicarlo. Y aquí hay un dato también extraído de la base de análisis de HubSpot. Eh, Dice que hay un problema, la mayoría de las personas no confían en los representantes de venta. De hecho, en la lista de las profesiones más respetadas, los vendedores se encuentran al final junto con los políticos y los lobistas. ¿Okay? Esto es un dato que a mí, siendo vendedor, me preocupa bastante. Todos de niños queríamos ser bomberos, ¿verdad? Esto es una profesión que respetamos mucho, maestros, después médicos, etcétera, son profesiones de superhéroes. Sin embargo, pareciera que los representantes de ventas nos hemos ganado una reputación a lo largo de los años de desprecio, ¿cierto? Entonces, puede que este dato no sea una sorpresa, pero en realidad tenemos que plantearnos una pregunta y es seria, es por qué nadie confía en los vendedores, ¿verdad? ¿Por qué es que nadie confía en los vendedores actualmente? ¿Qué estamos haciendo mal con el cliente? Que el cliente está intentando evitarnos, ¿cierto? Entonces, bueno, les digo, a mí me preocupa, no sé a ustedes. Dice que si quieres ganarte la confianza de la gente, tienes que demostrar que tus objetivos coinciden con los suyos y que pueden ayudarse mutuamente. El problema es que la mayoría de los equipos de venta no lo hacen. O sea, el poder transmitirle a ese cliente que lo que queremos es ayudar y no queremos como tal ganar una comisión o vender, etcétera, aunque eso está implícito, es lo que hace la diferencia, ¿cierto? Entonces, perdón, Lore. Marco, yo ahí te voy a aportar un punto que también me parece importante, Ajá. y es que en muchas ocasiones se nota bastante cuando el vendedor, valga la redundancia, que creo que es un término que tendríamos que erradicar porque ya no somos, no tendríamos que ser vendedores, sino consultores. Ujú. eh, Se nota mucho la necesidad de vender o de conseguir el objetivo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tratamos de interactuar con nuestro prospecto, de generar confianza, de entablar esa amistad, por decirlo así, con nuestro prospecto, ya no vendemos como tal o ya no demostramos que necesitamos vender, ¿cierto? No estamos trabajando bajo la necesidad de obtener resultados, sino de generar vínculos con nuestros prospectos y nuestros clientes que nos permitan generar a futuro mejores relaciones y perdurables, claramente. Listo, Marco, era eso. Lore, ligado a eso, de hecho, el asunto es que el vendedor o el asesor comercial a veces se extrae todo el estrés de gerencia por tener que llegar a un número, ¿cierto? Entonces, ese mismo estrés, se termina transmitiéndote, se termina transmitiendo al cliente, ¿cierto? Y bueno, acá, antes de empezar con el tema de las tendencias de datos, teníamos una dinámica que vamos a activar acá por el chat. ¿Listo? Un segundo. Vamos a iniciarla. Queremos que hagan una votación rápida acá a través del chat. Les va a aparecer una pregunta. Dice que ¿cuánto tiempo diario invierte un vendedor en vender? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen que invierte? Queremos revisar ahí, leerlos. Súper. Está Se está moviendo la muy encuesta. dinámico, sí. Súper. Es un dato interesantísimo, de verdad que ya lo vamos a revisar. Dice que ya tenemos 18 respuestas actualmente. Ujú. Igualmente les voy haciendo un anuncio en nuestro canal de YouTube, va a estar grabado este tipo de contenidos, también los podcasts y demás, entonces para que ustedes puedan ir a consultarlo. Dice que tenemos 20 respuestas, excelente. Voy a finalizar la votación ya mismo. Voy a Ujú. compartir los resultados actualmente, los pueden ver. Dice el 20% de los que estamos presentes acá, votamos que las 8 horas las dedican a vender, ¿cierto? Dice que el 30% votaron que invierten menos de 2 horas diarias en vender y el 50% votaron que más de 5 horas. Excelente. Vamos a ver
¿cuál es el resultado de esto? Lore, dice que en realidad el vendedor invierte en promedio un 20% del tiempo diario en vender, ¿sí? Un 20% del tiempo diario, son como una hora y media, ¿cierto? De las 8 horas, en vender realmente. Dice que más del 40% invertido usualmente se basa en tareas operativas de la empresa. Documentaciones, contratos, este, tecnicismos, etcétera, o hasta hacer mandados, ¿cierto? En ocasiones hasta tareas administrativas. A veces venimos y nos quejamos que qué raro, mi equipo de ventas no vende, pero tal vez esa persona también es la que hace los mandados al supermercado, ¿cierto? Lo estamos distrayendo, ¿sí? Ok, dato importante, menos del 20% del tiempo lo dedican a vender. Lol. Listo. Entonces, también vemos que el 20% de los vendedores tienen un contacto directo con el departamento de marketing. Es importante que tengamos en cuenta que actualmente no solamente ventas influye en la adquisición de clientes, ¿cierto? Al igual que potenciales clientes en este caso. Entonces, la importancia de la comunicación entre estos dos equipos es fundamental para que pues, se genere una sinergia a la hora de nosotros calificar esos prospectos y en ese sentido empezarlos a trabajar de una manera apropiada con el fin de que a partir de los esfuerzos que marketing nos está suministrando, nosotros también podamos empezarlos a trabajar desde la parte de ventas de una manera estratégica con el fin de darle prioridad a esos contactos o a esos prospectos que realmente son calificados para trabajar con nosotros. Claro, importantísimo, ¿verdad? Que a veces se da desconexión entre los equipos de estrategia y los equipos de ventas. Realmente el equipo de ventas es el más estratégico a veces, ¿cierto? Pasa algo muy curioso, Marco, Ujú. y es que hay una rivalidad entre ventas y marketing por el tema de las ventas. Entonces, en muchos de los casos, y lo hemos vivido en algunas de las situaciones, y es que el equipo de marketing pelea mucho porque ventas es el que está generando la comisión, ¿cierto? Pero marketing es el que me está trayendo como tal los prospectos, ¿cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que debemos hacer una sincronía entre los dos equipos porque finalmente los dos son los que están generando ese tipo de ventas. Lore, entonces marketing debería de comisionar también con el Desde equipo de mi punto ventas. de vista, sí. Ajá, sí. Ambos esfuerzos lo valen, lo merecen. Bueno, tendría sentido, ¿cierto? Tendría sentido porque todos al final traen los clientes. Bueno, entramos en materia, ya listo, ya vimos un par de datos que también les vamos a compartir otros ahí a través del resumen, pero no queríamos entrar muchísimo ahí. Vamos a entrar en materia con respecto a los errores comunes que nos hemos topado, ¿cierto? Y los pudimos acá enumerar, por falta de estructura comercial. Y estos no son todos, les advierto, hay más errores comunes, ¿cierto? Sin embargo, creemos que estos son los que han estado desangrando a las empresas y, ojo la palabra, ¿verdad? ¿Cierto? En la parte de rentabilidad exacta. Entonces, uno de los errores comunes que encontramos es el tema de la comunicación y lo vamos a explicar un poquito más adelante. El tema de los procesos y las herramientas que estamos incorporando en nuestras organizaciones también es un punto crítico con los que nos topamos usualmente. Y, perdón, y el tema de la medición, el cómo puedo monitorear a mi equipo, también es un reto común, ¿verdad? Porque lo que no se mide, al final no se ajusta, ¿cierto? Y bueno, el punto de delegación de funciones, cuándo puedo asignar una función o delegar una función a un ejecutivo, también es un punto crítico. Y bueno, yo creo que aquí también, cierto, el último punto es muy importante, Lore. Muy importante el tema de la rotación de personal y todo lo que está detrás de lo que estaba mencionando Marco es uno de los factores principales por los que hay alta rotación dentro de los equipos comerciales. Entonces, Marco, ¿hacemos? Sí, listo. Súper. El primero es la comunicación. Acá hay un tema bastante importante y es que cuando nosotros no dirigimos la comunicación de una manera asertiva, acertada hacia nuestros prospectos, lo más seguro es que nosotros no vamos a tener tasas de respuesta, ¿cierto? Entonces, Marcos, si quieres avanzamos a la siguiente. Claro. Súper.
De todo esto, cuando nosotros no ejecutamos una comunicación apropiada, cuando nosotros no estructuramos una comunicación, en este caso por los diferentes medios de comunicación que estamos teniendo con nuestros prospectos, va a disminuir principalmente la tasa de respuestas. ¿En qué nos va a afectar? En que pues no vamos a generar ingresos. Entonces, en este caso, ¿de qué nos sirve? Y trayendo un poco el tema de marketing, no vamos a profundizar en marketing, vale la aclaración. ¿De qué nos sirve que marketing nos traiga leads si desde la parte de ventas no los estamos gestionando de una manera adecuada, si no estamos comunicando de una manera que sea realmente cercana al prospecto? Y hablo de cercana porque en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado a ustedes, y es que recibimos correos electrónicos donde no tiene ni siquiera el nombre de nosotros, no da gusto verlos, ¿cierto? O que simplemente el asunto es aburrido o no me atrae, ¿cierto? O simplemente entrar al correo electrónico y ver una cantidad de información, la verdad, da un poquito de pereza leerlo. Lore, yo me he topado hasta con correos electrónicos con faltas de ortografía, o sea, y que uno se asusta, ¿cierto? Yo estoy seguro que acá los directores que nos están acompañando, directores de las empresas, probablemente no caigan en eso, porque todos los correos que le envían a sus clientes son con mucho sentimiento y con muchas ganas de ayudar, ¿cierto? Pero a veces también da cólera que viene un ejecutivo y manda un correo vago, ¿cierto? Un correo, hola Lorena, adjunto cotización, saludos, punto, ¿sí? Nunca tuvo una pregunta, nunca tuvo un saludo cordial, etcétera. Y esto lo vemos todos los días, realmente, lo vemos todos los días. Justamente esa es la situación. Lo que ocurre con eso es que disminuyen, como decía Lore, la tasa de respuestas de los clientes y esto nos afecta directamente en el flujo de caja. Lore, también yo he notado mucho el tema del tono de la comunicación también que tienen los vendedores hacia el cliente, ¿sí? Es algo que no se estandariza y cuando no se estandariza, todos caen en la improvisación. A veces me levanto de buenas, entonces atiendo a los clientes de una manera muy bonita, le aporto bastante valor, etcétera, hablo con ellos, estoy conversón. ¿Cierto? Pero a veces me levanto de malas y simplemente le mando una comunicación cortante, ¿sí? Cuando ya ni siquiera es tan complicado el estandarizar esa parte, ¿verdad? Antes es que y teníamos que venir y darles ahí unas plantillas, unas hojas para que ellos se las aprendieran, etcétera. De memoria, ahora no, ahora podemos tener herramientas sencillas que vienen a estandarizar esa situación. Y por eso les vamos a presentar algunas posibles soluciones. En la parte de estructuración de mensajes de texto, nosotros hemos utilizado con nuestros clientes una metodología que se llama la metodología AIDA. Es un tipo de embudo que de hecho siempre ha existido. Y el embudo significa AIDA, atención, interés, deseo y acción. ¿Sí? Cuando estructuramos un mensaje de texto a través de WhatsApp, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que acá no vengan más de 30 palabras o 30 caracteres por ahí, ¿cierto? Porque los mensajes en WhatsApp normalmente son mensajes de resumen, ¿sí? Que vienen a resumir tal vez un correo electrónico que le envía al cliente o etcétera. Porque esto es una tendencia que viene a la alza desde hace como unos 3 años o 4, que es que todo lo pasamos al WhatsApp, ¿sí? Y eso se nos vino a hacer un descontrol de la comunicación comercial, a pesar de que es un canal ágil y que tenemos que estar, sí, por supuesto, estamos, pero no estamos de una forma estandarizada y esto trae crisis. Entonces, en la parte de atención, en WhatsApp tenemos un saludo rápido, ¿sí? Tenemos un saludo rápido para el cliente, las primeras dos líneas. En la parte de interacción y deseo, perdón, de interés y deseo, tenemos el motivo del mensaje, que es algo también muy sencillo, y siempre los mensajes tienen que terminar en una acción siguiente, o sea, en una pregunta. No es posible que yo me haga la pregunta de por qué el cliente no me contesta cuando yo nunca le pregunté, ¿está todo claro, Lorena? ¿O está todo claro, Gaby, etcétera? ¿Cierto? Yo siempre tengo que terminar el mensaje en una pregunta. Igualmente los correos electrónicos. Al final los correos electrónicos igual ya tengo un poquito más de margen para la hora de escribir. Tengo hasta 150 caracteres posibles ahí.
no mandemos esos correos larguísimos porque al final el cliente ni siquiera lo va a leer. ¿Sí? Sí, entonces tenemos 150 caracteres para aportar valor, para mostrar la propuesta, etcétera. Y siempre terminar con una pregunta. Acá abajo también en la guía les vamos a presentar esta estructura que ustedes se pueden llevar también para que implementen en las comunicaciones con sus equipos comerciales. Y aquí un ejemplo, vean lo rápido que le estoy mandando la cotización a David, un gran amigo, por cierto. Entonces, ¿vieron lo rápido que le envié la cotización? A través de una plantilla de correo electrónico en el CRM de HubSpot, escogí la plantilla de envío de cotización, esto tomó el nombre de la persona a la que le estoy enviando, arriba está un asunto estandarizado, que es un asunto, ojo, el asunto del correo electrónico tiene que ser muy breve, tiene que caber en la pantalla del dispositivo móvil. O sea, las notificaciones push se ubican, que son las notificaciones que recibimos a través de, perdón, para ver si se ve, a través aquí, como aquí son notificaciones, ahí vemos un preview del correo electrónico, ¿verdad? Entonces yo quiero ver el asunto rápido, si quiero saber quién me está intentando contactar y el motivo, tal vez. Y bueno, esto es un pequeño ejemplo, ¿cierto? Lore, ¿querías aportar? Súper, sí. Sí, algo adicional, perdónenme la música de fondo. Eh, Tranquila. de hecho, no solamente nos debemos quedar en la estructuración de un mensaje o de una comunicación, porque pues seguramente también podemos estructurar o utilizar esta misma estructura, valga la redundancia, en las llamadas telefónicas, sino que también tenemos que tener en cuenta que debemos poner en práctica este tipo de actividades cuando nosotros vamos a hacer seguimientos a nuestros prospectos. Cuando vamos a hacer este tipo de seguimientos, también es importante que planteemos una cantidad de intentos que sean razonables, que no vayan a hostigar como tal al cliente o al prospecto en cuanto a la comunicación, porque seguramente cuando nosotros enviamos muchos correos, cuando nosotros intentamos muchas llamadas, seguramente no vamos a obtener respuesta, ciertamente. Y por otro lado, el vendedor, por lo general, va a estar perdiendo mucho tiempo y no enfocando sus esfuerzos realmente en venderle a las personas que realmente están interesadas. Yo sé que esta parte, y gracias Lore, de verdad que importantísimo. La parte de la derecha dice que un buen correo electrónico con una buena estructura, un buen tono de comunicación y rapidez en la comunicación me genera mayor respuestas. Y esto normalmente trae más ventas consigo. Esto suele sonar como si fuese una varita mágica, ¿verdad? Y en realidad no lo es. Y suele sonar muy fácil, y es que sí lo es. Es muy sencillo, no está pegado al cielo. Mejorar las plantillas de comunicación de mis vendedores, estandarizarlas de una forma práctica, no está tan complejo hacerlo, ¿cierto? Ya hay herramientas gratuitas que son súper completas para poder estandarizar estas comunicaciones, ¿sí? Y, o sea, nosotros hemos visto cómo con un cambio sencillo de esta parte, ya la empresa empieza a facturar más, ¿sí? Empieza a generar más rentabilidad y empieza a generar mejor impresión para el cliente, que también eso es algo que todo está implícito acá, ¿verdad? En la impresión que le estamos dando al cliente. Yes. Y ojo, aquí un punto importante antes de pasar al siguiente slide es que estandarizar no siempre quiere decir que vamos a mantener la misma comunicación, ¿cierto? Y lo hago puntual acá porque es importante que cuando nosotros vayamos a tener comunicaciones con nuestros prospectos, aparte de la estructura, aparte de la ortografía, hay una palabra puntual que a todas las personas nos gusta escuchar siempre, todo el tiempo, o leerla. ¿Cuál es? El nombre de nosotros. Entonces, es importante generar esa cercanía utilizando el nombre del prospecto, utilizando el nombre de nuestros clientes para que pues se sienta cómoda la persona recibiendo ese tipo de mensajes. Parece mentira, ¿verdad? Es un detalle, ¿cierto? Son Pero detalles. son Ajá. detalles. En temas de procesos y herramientas también es un punto crítico, me parece, ¿verdad? En los últimos años las empresas han venido a intentar digitalizarse más, ¿sí? Y acá nosotros lo hemos visto
Y gracias a Dios eso está pasando, ¿verdad? Porque nosotros a eso nos dedicamos, justamente. Entonces, lo que hemos visto cuando entramos a un diagnóstico empresarial, por así decirlo, es que las empresas han venido acumulando herramientas, han venido coleccionando herramientas más bien para poner parches en situaciones, ¿sí? Y en ocasiones esas herramientas han venido a frustrar al equipo comercial dependiendo de cómo los implementamos. Una de las situaciones que se ven en el tema de herramientas y procesos también es que no hay funciones claras ni roles bien definidos en la empresa. Esa es la situación, pero trae consigo una consecuencia que se puede monetizar y se puede medir, que es el reproceso, ¿cierto? El reproceso, cuando se da de una forma recurrente en la empresa, me hace gastar mucha plata por un cliente, ¿sí? Y me hace ser muy lento a la hora de operar. Y este segundo, yo diría que deberíamos de ponerlo así como en negrita o en anaranjado, etcétera, para que resalte, pero es la rotación del personal. No sé si hay aquí algún financiero en la charla, aquí en el público, que nos pueda orientar un poquito acá, pero yo diría que la rotación de personal deberíamos de poder cuantificarla, deberíamos de poder colocarla en el plan estratégico anual como un punto de mejora para todos, ¿cierto? Cuando una empresa empieza a rotar mucho el personal, se desgasta el flujo de caja, desgasta el equipo que está alrededor y desgasta la gerencia completamente, ¿sí? Yo les digo, o sea, imagínense ustedes incorporando un nuevo vendedor en su empresa, ¿cierto? Un ejecutivo que va a tener un mes de entrenamiento intensivo, un mes de entrenamiento intensivo que mínimo le va a costar a la empresa $1,500, ¿sí? Después va a tener 3 meses de prueba, ¿cierto? A los 3 meses, el ejecutivo en los 3 meses se llevó una impresión de la empresa de desorden, ¿sí? Porque no tienen procesos estandarizados, porque el vendedor tiene que ir a pulsearla, como decimos en Costa Rica, a intentar traer prospectos y demás. Y a los 6 meses el ejecutivo encuentra una opción donde le dicen, bueno, venga acá, aquí le pagamos bien también, o le pagamos lo mismo, pero estamos más organizados, y se nos fue. 6 meses perdidos prácticamente, ¿cierto? Y empezar de nuevo el juego. O sea, yo he hecho mis cálculos y yo creo que la rotación de una persona que estuvo con nosotros durante 6, 7 meses equivale como a unos $15,000, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo de la empresa, por ahí. Pero si tenemos 10 rotaciones anuales, ¿cuánto es? Imagínense, ¿verdad? ¿Cuánto podemos ahorrarnos? A veces estamos diciéndole al equipo de marketing o al equipo de ventas, es que ocupamos vender más, porque ocupamos generar más ingresos, pero tal vez lo que ocupamos es arreglar la casa para poder generar más rentabilidad, ¿cierto? Y por ahí es el camino más corto. Todo esto, el no tener funciones claras, roles definidos, disminuye la productividad de un ejecutivo y del equipo en general, 100%. Lo que les decía de las múltiples herramientas, o sea, esto es algo que si para ponerle poco, nosotros nos lo topamos en mínimo 5 reuniones a la semana. Sí, con empresas, como les digo, empresas desde muy pequeñas hasta empresas multinacionales gigantescas, ¿sí? Han venido acumulando herramientas y coleccionando herramientas que no tienen conexión estratégica entre sí. Y les pongo un ejemplo. A veces nos preguntan, hey Marco, Lore, es que vieras que conversamos mucho con el cliente en WhatsApp. Ocupo una herramienta que venga a centralizar todos los mensajes de WhatsApp. Listo, implementan una herramienta de WhatsApp. A las 2 semanas, entonces también se les ocurre que Telegram es una herramienta por la que conversan mucho. Entonces implementan una herramienta para conversar por Telegram y para trazabilidad. Después implementan una central telefónica, después implementan una herramienta para correos electrónicos, después implementan otra herramienta para Messenger, etc. Y cuando se dan cuenta, están pagando 6 suscripciones de herramientas y eso no es todo. O sea, tienen 6 herramientas que generan datos por todo lado, ¿cierto? Tienen 6 lugares de generación de datos y esto viene a causar
otra vez desorden, ¿cierto? Desorden operativo. Complica el proceso, aumenta los tiempos de respuestas para los ejecutivos en lugar de disminuirlos, ¿verdad? Que es uno de los objetivos. Este, y el equipo se resfría de tanta herramienta, o sea, cuando usted llega a una empresa y quiere implementar una solución integral, eh, ya de entrada lo que nos dicen es, Marco, el asunto es que aquí todos tenemos miedo a otra herramienta, ¿sí? Porque lo hacíamos más fácil antes cuando no teníamos tanta cosa que ahora que sí tenemos. El problema es que no se implementan bien, el problema es que no se hace de una forma organizada. Don Jesse, veo que Jesse ya se unió. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Todo en orden, pura vida. Buenísimo, pura vida. Ay, cool. Lorena, saludos. Encantado. Entiendo que te atrasaste ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Tráfico. Entiendo que Ah, tuviste un atraso. visita al dentista, los tengo con un montón de necesidades. Ya, no, tranquilo. Hemos estado avanzando, de hecho, con el tema. Vamos por la parte de múltiples herramientas y estábamos contando y conversando acá sobre la colección de herramientas que últimamente han estado haciendo las empresas, ¿cierto? Y que esto ha venido a desgastar muchísimo al equipo, en cuanto a la diversidad, etcétera. Este, y ha venido a complicar también la parte de los procesos. Entre las posibles soluciones que hemos identificado para la parte de procesos y estructura, es algo que, bueno, yo creo que desde que tenemos memoria, nos lo han venido diciendo, ¿cierto? Que tenemos que tener manuales de puestos para los equipos, ¿sí? Tenemos que tener estandarizado el qué tengo que hacer, hasta dónde tengo que llegar y cuándo tengo que hacerlo, ¿sí? A veces pensamos que esto equivale también a una inversión carísima de dinero para estandarizar y todo eso, pero no es así. O sea, realmente, esto es un ejemplo, pero es un librito de 3 hojas que lo podemos utilizar hasta con un machote, donde se define el objetivo del puesto, se utilizan indicadores, se define tiempos de evaluación, se deja por escrito cuál va a ser esa milla extra que yo como empresa voy a pedir, lo voy a esperar de ese ejecutivo y de vez en cuando es importante que se repase el documento. Jesse, yo sé que HubSpot quedó en el top 5 de las mejores empresas para laborar de Latinoamérica y de hecho de Estados Unidos, ¿cierto? Eso Totalmente. el año pasado. ¿Cómo lo hace HubSpot, Jesse? HubSpot te repasa un manual de puestos, te dice hasta dónde tiene que llegar? ¿Cómo lo hace HubSpot? Bueno, yo creo lo más grande tenemos Ujú. no sé si llamarlo como código de ética o más bien es como un am, código ¿cuál es la frase que usamos? Como de, mm, de Alcances, visión, pero. como de Ok. visión, y es súper bueno porque habla acerca de todos los valores y cuál es la expectativa de todos los empleados. Esa es como la guía principal y ya aparte de eso es alineación claro hacia cuál es el objetivo. O sea, marketing y ventas, a veces lo llamamos es marketing o reuniones de marketing o a veces ya que hablamos más de producto es marketing porque es ventas, marketing, Ah, producto y y el ventas producto. y estamos alineados en cuanto a los objetivos que necesita cumplir una área con otra área y ayuda a crear mejor colaboración. Ah, ok, excelente. Bueno, le pregunto porque ya que HubSpot está en el top 5 de las mejores empresas para laborar, hay que tomar las buenas prácticas, ¿verdad? Y en nuestras organizaciones debería de ser más sencillo implementarlo, ¿sí? Debería de ser más sencillo. Entonces, importante ahí tomarlo en cuenta. Vieras que nos ahorra un montón de tiempo tener estructurado, porque pues claro, más adelante vamos a hablar del tema, pero vamos a tener claridad de qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos parados y también nos va a ayudar un montón para definir hacia dónde vamos, ¿cierto? Que es uno de los puntos importantes si nosotros queremos hacer que nuestras ventas crezcan, ¿verdad? Claro. Y Jesse, llegaste en el momento justo, ¿verdad? Porque estábamos hablando de poder tener, en lugar de herramientas aisladas, ¿cierto? Y desconectadas, tener herramientas integrales, ¿cierto? Que nos solucionen
la relación con el cliente, ¿sí? Nos den trazabilidad, que es algo que buscamos, pero que no haga que los ejecutivos tengan que estar moviéndose de pestaña a pestaña, ¿cierto? Cada que hacen una cotización, que eso nos hace caer en reprocesos, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, el CRM de HubSpot viene a brindar soluciones y les contaba a todos los que nos están escuchando en este evento, que tenemos soluciones desde para pymes, micropymes, hasta empresas también enormes, ¿cierto? En integralidad. Y cuando estamos hablando de un CRM, ¿cierto? De buscar una herramienta que estandarice e integralice esto, tenemos que pensar, a mi parecer, Jesse, puedes agregar aquí cosas y Lore, pero a mi parecer tenemos que evaluar el tema de los alcances, ¿sí? De este tipo de herramientas, el tema de la escalabilidad, el tema de la facilidad, que sea práctico, que sea sencillo para administrar, para lo ejecutivo, para elaborar, y el tema de la conectividad. ¿Por qué escalabilidad? O sea, porque tenemos que pensar un poco más a futuro, un poco más a mediano o largo plazo. No podemos seguir poniendo solamente parches, ¿cierto? En la operación. Porque un parche es, como les contaba antes, mira, converso mucho por WhatsApp, entonces voy a implementar una herramienta que sea para control de WhatsApp. Después implemento otra herramienta que sea para control de Messenger. Después implemento otra herramienta que sea para la parte de llamadas. Y nunca pienso más bien en hacer algo integral que me permita tener toda la comunicación con el cliente. Jesse, se topa usted con muchas situaciones de este tipo, ¿cierto? Sí, y sabes, pero más bien yo creo que lo que acabas de comentar me hace pensar más en lo que dijo Lorena hace unos minutos, que al fin y al cabo es para tratar de generar más ventas. Claro. O sea, uno puede tener 5, 6, 10, 20 herramientas, pero si uno está vendiendo bien, puede decir entonces cuál es el problema. Y para decidir, ¿vale la pena empezar a tratar de trabajar desde otra plataforma, aprender algo nuevo que tenga más trazabilidad y todo? Al fin y al cabo tiene que ver es qué tan productivos son los vendedores, cuántas ventas estamos generando, dónde estamos perdiendo tiempo, perdiendo eficiencias, ciclos de ventas demasiado largos o simplemente perdiendo negocios, y dónde podemos mejorarlo para generar más ventas. Amén. O sea, justamente eso. Al final, al final esto no se trata de romanticismos y que veamos una herramienta si es más buena que mala o mala que la otra, ¿verdad? Es qué puedo hacer integral para poder generar crecimiento y ventas en mi empresa, ¿cierto? Todo lo que hagamos son a eso. De hecho, por trazabilidad es importante que nosotros tratemos de descentralizar la operación en una sola herramienta. En este caso estamos hablando de un CRM, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que decía Marco hace un momento, de estar saliendo de una pestaña a otra, primero nos va a quitar tiempo. El tiempo es demasiado valioso para un vendedor y creo que esto es súper claro para todos. Y de hecho debería ser muy, muy valioso para todo el equipo de trabajo. Y el hecho de estar entrando, saliendo, enviando correos desde precisamente el correo electrónico y no hacerlo desde la herramienta, precisamente nos va a desviar un poco la atención en cuanto a la gestión que nosotros estamos haciendo. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo llamadas fuera de la herramienta. En este caso, pues el CRM nos otorga ese tipo de acciones para poder generar ese tipo de herramientas dentro de un mismo Claro. ambiente. Entonces, la importancia radica en que nosotros nos volvamos más productivos y operativamente reduzcamos el tiempo de atención con nuestros prospectos y nuestros clientes sin desviarnos de los objetivos que realmente hemos trazado desde el principio. Excelente. Muchas gracias, Lore. Y Jesse, punto clave y punto también que aquí yo he visto que las empresas se traban bastante también, ¿cierto? Es el tema de la diagramación de los procesos internos. Eso es una tarea que les vamos a dejar y de hecho en la plantilla que les vamos a dejar al final de la sesión, viene el cómo podemos hacer un journey map o un proceso de compra, o un recorrido de compra trazado en un gráfico, ¿cierto? En un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es un ejemplo, ¿verdad? Pero nos permite entender cuáles son esos puntos críticos de mi operación donde estoy siendo lento, por
ejemplo, para atención de cliente, o cuáles son esos puntos críticos que están estropeando la tasa de conversión, ¿sí? Jesse, nos hemos topado con situaciones como, o sea, para enviar una cotización tiene que pasar esa cotización por revisión de 3 departamentos en algunas empresas. Ujú. Y hace que la cotización se envíe en un tiempo de 2 días después, ¿cierto? Cuando el cliente ocupaba rapidez. Ujú. Pero, ¿sabes? Y yo o sea, es un punto súper bueno, pero nada más como para tomar un pequeño paso atrás antes de entrar a esto, Ujú. para gente, para gerentes de las áreas de ventas, para directores comerciales o para dueños de empresas cuando están evaluando sus procesos comerciales o sus equipos de ventas, yo creo que fácil se pueden hacer la pregunta si piensan que se podría sacar más al proceso comercial. O sea, deben de preguntarse, ¿mis vendedores podrían vender más? ¿Podrían tener más reuniones? ¿Podrían enviar más correos? ¿Podrían tener más oportunidades? ¿Podrían haber negocios con tamaños más grandes? Sí, ahora, si dicen, la verdad, no, ya estamos topados, ok, puedes contratar más vendedores o puedes abrir nuevos mercados, otros productos, pero si te das cuenta que se puede hacer más y no se está logrando, es cuando luego necesitamos que revisar cómo es el proceso comercial, de qué consiste, para luego empezar a identificar dónde están o cuellos de botella que están causando estos retos o estas demoras en el proceso, o dónde hay huecos que no hemos identificado cómo solucionar algún problema. Y entonces, muy puntualmente lo que tú mencionas, Marco, si hay situaciones donde te das cuenta que una propuesta, una cotización, estamos batallando para poder darle seguimiento, por qué existe ese cuello de botella, de qué consiste, para luego tratar de Claro. ser más preciso en cuál es la solución. Y es que vean el ejemplo que estamos presentando. O sea, esta Ujú. parte de acá es marketing, ¿cierto? Son los canales por los que marketing me está generando prospectos al equipo de ventas. En ocasiones es que tenemos muchos canales y desconectados, ¿cierto? Entonces, solamente ese proceso me desgasta, ¿cierto? Y toda la otra parte que sigue acá es ventas. En ocasiones es que tenemos procesos de más, ¿cierto? En la etapa de ventas. Y esos procesos de más provocan que pueda atender menos clientes, más bien en lugar de más clientes. Y Jesse, súper válido. O sea, ¿qué tanto puedo incrementar las ventas con mi mismo equipo actual? ¿Cierto? ¿Qué tan productivos los puedo convertir actualmente si puedo ir optimizando sus procesos? No, y fíjate, y es más, hasta, porque, o sea, son buenas preguntas esas de y qué tanto lo puedo mejorar, pero yo hasta diría, hasta eso todavía no llegaría a esa conclusión, porque uno siempre va a querer sacarle, sacarle más a lo que tiene, pero si uno simplemente se da cuenta cuál es el proceso de hoy y que el Ujú. proceso, no, olvídate de sacarle más, simplemente no está sacando lo que debe de rendir. Con eso basta para empezar a ver dónde hay cuellos de botella, porque o sea, eso ya se habla de que más allá de optimizar y mejorar un proceso, tenemos un proceso que está roto y Así es. necesitamos que mejorarlo. Y ese es el punto crítico que se tiene que detonar ahí, ¿verdad? Y viene, perdón, Lore, adelante. No, no, avanza. Ok. Y viene la parte de medición, ¿verdad? Que también es uno de los puntos críticos en nuestra gestión operativa, comercial, ¿cierto? Y es algo con lo que nos topamos siempre, Jesse y Lore. Eh, el gerente comercial o el gerente de ventas tiene que invertir una muy buena cantidad de tiempo semanal en reportería, ¿cierto? En reportería, ¿sí? ¿Ah? Digamos que en promedio 3 horas semanales, o sea, solamente haciendo un reporte que le va a mandar a gerencia y tal vez gerencia ni siquiera lo va a leer bien, ¿verdad? O Oh, no lo va oh, a y sabes entender. que yo voy a decir algo también ahí, perdón que te interrumpa, Dele, Marco, dele, dele, pero dele, muchas, Jesse. muchas veces, porque yo me he sentado con gerentes que dicen, es que necesito mejores reportes. Okay, so, digamos que les podemos inventar los informes más detallados, más chulos, más todo el mundo. Am, Te apuesto que una de cada dos, de esas dos situaciones, ese nuevo informe lindo, hermoso,
chulo, como quieran, todavía no genera resultados. Y esto es porque el informe es nada más una forma de ver la data. Necesitamos que tener una idea, una como visión de qué tipo de proceso o qué tipo de estructura queremos, qué necesita que generarnos ese tipo de reporte. Y como un ejemplo súper puntual, breve, para no quitar a esta parte de la presentación, porque creo que es valiosa. Muchas veces cuando se habla de procesos comerciales, podemos empezar con algo simple y sencillo. Um, para el equipo de ventas, eh, el equipo de ventas está recibiendo suficiente demanda, tiene suficiente demanda o pierde 2 o 3 horas por día prospectando para buscar oportunidades. Y yo diría que si en cualquier empresa, si tienes una fuerza de ventas que le tiene que dedicar cada vendedor 2 a 3 horas buscando oportunidades, ese proceso está súper roto porque no hay suficiente demanda. Y entonces ya sabemos dónde hay un hueco y los informes pueden empezar a informar de dónde está esa inversión de tiempo que le está dedicando los vendedores, cómo poder mejorarlo o cómo abrir otros canales para que la fuerza de venta sea más productiva en cuanto a las áreas de prospección. Nada más ese ejemplo hablando de unas etapas y cómo identificar si hay un problema en un proceso comercial. Súper. En ese caso también, para complementar un poco, el tema de los informes, y ojo que es importante aquí también tener en cuenta que la generación de informes debemos utilizarla de manera inteligente. Cuando hablo de manera inteligente es que no la enfoquemos a apuntarle con el dedo a los vendedores, porque en muchos de los casos sucede, sino que utilicemos la herramienta para ir optimizando esos procesos, como dice Jessy, para ir encontrando esos cuellos de botella, esos huecos para empezar a optimizar los procesos. Vale aclarar que casi en todos los procesos se basa en prueba y en error, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros vayamos implementando lo vamos a ir midiendo y a medida que lo vayamos midiendo, vamos a ir ajustándolo a la medida de que realmente nos dé una efectividad en cuanto a ventas. Mm. Uy, no, ese ejemplo fue súper bueno y gracias, Lorena. Y un último nada más para complementar lo que acaba de decir porque me gustó mucho. También es prueba y error y un poco de hipótesis. Supongamos que tenemos 10 vendedores, 5 de ellos tienen ciclos de ventas que toman un mes, 3 de ellos tienen ciclos de venta que toman una semana y 2 de ellos tienen ciclos de venta que toman 3 meses. Obviamente hay áreas de oportunidad, pero no sabemos dónde está lo oportuno. Pues sabemos que los que están cerrando en ciclos cortos, no, debemos hacernos la pregunta por qué no pueden hacerlo los demás. A lo mejor no son superestrellas como estos vendedores, pero sí empezamos a formar una hipótesis que 3 meses es demasiado tiempo, que un mes quizás puede ser mejorado. Quizás no se llegaría a cerrar un negocio en una semana, pero cómo no podemos hacerlo mejor que el proceso que tenemos en general entre todos los vendedores. Entonces, hipótesis, prueba y error, y así podemos ir mejorando los procesos comerciales. Excelente. Y ya para pasar de diapositiva, no escondamos los datos, o sea, a veces también tenemos datos de medición y decimos, no, pero es que este dato prefiero que no lo vea el ejecutivo, es el dato de él. Al ejecutivo es importante dejarle claro cómo lo estoy monitoreando, cómo lo estoy midiendo y en realidad cuáles son sus indicadores, ¿cierto? Entre más claros estemos todos, mejor vamos a ir operando. Y bueno, aquí están las soluciones, o sea, realmente ya existen herramientas que nos permiten tener más orden operativo en la venta, ¿cierto? Herramientas que nos permiten tener trazabilidad de las etapas de ventas y estas etapas nos vienen a decir cuánto realmente es nuestro ciclo comercial, como decía Jesse. O sea, es increíble, pero tal vez para un mismo perfil de clientes, en un mes tardé en promedio cerrando 2 días y en otro mes salió la estadística que subí ese ciclo de venta 5. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo ir a revisar por qué pasé de 2 días a 5 días en temporada de cierre, en ciclo de venta? Y cómo puedo optimizar, como decía Lore, y cómo puedo ir mejorando cada etapa. Entonces, bueno, en este caso, los CRMs también tienen este tipo de insumos, ¿cierto? Que nos permiten medir en tiempo real y tomar decisiones también en tiempo real sin necesidad de esperarnos al viernes o al final de mes para sacar un reporte que me va a decir lo que yo podría ver en tiempo real. O sea, ¿cómo me voy a esperar hasta final de mes para ver que la cosa no anda bien? No, yo prefiero verlo
en el día 5 del mes para corregirlo y poder ser un poco más productivo durante todo el mes y no perder dinero, ¿cierto? Ujú. Eso es parte de lo que nos permiten este tipo de herramientas de medición. Y en la parte de indicadores, lo que les decía, ¿verdad? Aquí igualmente Lore y Jesse podemos aportar como quieren y también que todo el público está acá en el chat. Este, el tema de la definición de KPIs siempre es bastante difícil para las empresas identificar entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? O sea, tengo que medir solamente número de ventas, o sea, entra un ejecutivo de ventas y le decimos tiene que vender $50,000 al mes. ¿Qué? O sea, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, ¿A quién voy a venderle los $50,000? ¿Cómo es el proceso para alcanzar esa meta? Entonces, los indicadores tenemos que hacerlos alcanzables, medibles y accionables, definitivamente. Un indicador, sí, por supuesto, es el número de la venta, ¿cierto? Los $50,000. Pero usted, para vender $50,000, que en promedio son 5 clientes, vas a tener que hacer por lo menos 10 propuestas. Para hacer 10 propuestas, en promedio vas a tener que hacer 60 llamadas. Y para hacer 60 llamadas, te vamos a generar tantos prospectos. Eso es un indicador retroactivo, ¿verdad? Que deja claro cuál realmente va a ser el proceso para alcanzar esa meta, ¿cierto? Igualmente en el kit y en la plantilla que les vamos a presentar o a enviar también, hay un formato muy fácil para que ustedes puedan ir a colocar estos indicadores, ¿sí? ¿Todo claro hasta acá? Jesse, Lore, ¿algún comentario en esta parte? Súper bien. Listo. Ok, perfecto. Ese tema se lo dejo a Lore, ¿verdad? Que es la experta. Mm. Bueno, hay algo muy importante y siempre se nos olvida. Yo creo que a todas las personas que hemos trabajado con equipos comerciales, se nos olvida un poco o cuando nosotros vamos a entrar a vender como tal, nos vamos directo, ahí sí como decimos acá en Colombia, al grano, a trabajar de una, ¿cierto? A vender. Entonces, nos olvidamos de delegar funciones y no solamente delegar funciones cuando el equipo de ventas ya está instalado, sino también cuando recién está empezando una persona nueva dentro del equipo. Entonces, Marco, si quieres, porfa, avanzamos con el siguiente slide. Listo. Listo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no tenemos claro cómo definir este tipo de delegaciones, principalmente va a generar estrés en el equipo de gerencia, en los jefes, los coordinadores, y la frustración va a ser inicialmente para el vendedor o el asesor que en este caso está ingresando o que está trabajando ya dentro del equipo. Cuando sucede esto, pasa que no le estamos dando una expectativa de proyectarse al vendedor a futuro dentro de la compañía y que acarrea este tipo de acciones, que no haya compromiso, que no se genere creatividad, que no haya una voluntad por parte del vendedor para ser proactivo y hacer cosas por sí mismo y pues en ese sentido proponer cosas que hagan que también la compañía crezca. Va a haber poca eficiencia, hacer crecer el equipo va a costar un poco más porque en muchos de los casos, y los hay, a los jefes les sucede que les cuesta un poco el cargo, les cuesta un poco soltar las funciones al equipo comercial, ¿cierto? Entonces, esto va a generar retrasos en cuanto al crecimiento del equipo comercial. Y también las responsabilidades de parte del equipo va a ser confusas. Entonces, ¿qué va a acarrear esto? Que los resultados que nosotros deseamos no sean apropiados, no sean positivos. Creo que Jessy, ¿vas a decir algo? No, quiero darte la palabra porque es algo, un punto muy interesante. Súper. Listo. En este caso hay dos puntos y yo lo relaciono desde delegar las funciones desde el miedo y delegar las funciones desde el afán. Por lo general, cuando hablamos de equipos comerciales, lo hacemos desde el afán, ¿cierto? Porque queremos que el vendedor entre ya a vender, a generarnos ingresos. Pero nosotros no nos detenemos a identificar que nosotros debemos entregarle una estructura a este vendedor para que ejecute sus funciones de acuerdo a la compañía, ¿cierto? Precisamente por eso estructuramos equipos comerciales, para orientar al vendedor a generar acciones de manera adecuadas y acordes a la compañía. No todas las empresas van a vender igual, ¿cierto?
puede que tenga la misma estructura el tema de ventas, pero no todos tienen las mismas herramientas para vender, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a delegar funciones, es importante que de pronto lo coloco como ejemplo, lo definamos en 3 fases, ¿cierto? Entonces, Uh-oh. ¿Se perdió Lorena? ¿O me perdió? No, no, yo creo que fue Lore, ¿sí? Ok. Y lo peor es que quedó en las 3 fases, o sea, ya las iba a decir. Sí, me quedé ahí como que, uy, esto va a ser súper interesante. ¿Cuáles son esas 3 fases? Sí, ahora, Quiero ahora yo escuchar tengo, esto. yo también tengo la duda y vamos a tener que esperarle un momento, ¿verdad? Ok. Pasa, o sea, pasa. Ujú. Lo- Pero ¿sabes en lo que se logra? Bueno, creo que ya se reconectó. Lorena, discúlpame, ¿qué tal? qué pena, volví. Nos dejaste como una película, el sí, momento justo donde estamos listos para escuchar esas tres Eran, fases. quiero aclarar que todo estaba planeado, ¿no? Para que no. Listo. Entonces, les contaba que cuando nosotros, o bueno, pongo el ejemplo por lo general, que cuando nosotros vamos a delegar funciones, y creo que aplica para todo, es que tengamos en cuenta 3 fases, ¿cierto? La primera puede ser yo hago y tú me miras, ¿cierto? Es una de las fases donde le podemos enseñar a nuestro asesor o a cualquier persona que nosotros estemos capacitando cómo hacerlo. Y en esa medida, para que pasemos a la segunda fase, no sea tan abrupto ese pase, irlo poniendo en práctica. Nosotros en Smarting, por lo general, tenemos la tendencia de que todo lo hacemos en práctica, ¿cierto? Entonces, vamos enseñando, ustedes van haciendo, van aprendiendo a manejar la herramienta, vamos aprendiendo a ejecutar un cierto tipo de estrategias que puedan ser apropiadas para el equipo. Luego de eso pasamos tal vez a la segunda fase. Ya no hago yo, sino hace el vendedor y yo estoy asistiéndolo, ¿cierto? Dándole asesoría, viendo cómo podemos ir optimizando ese proceso, cómo lo voy puliendo para que pueda trabajar de una manera mucho más efectiva, y ya llegamos a la última fase, que en este caso ya el asesor o el vendedor ejecuta su cargo común y corriente. ¿Listo? Entonces, digamos que definir ese tipo de funciones o ese tipo de proceso, yo hago, tú miras. Ah, gracias, Marco. Súper. Entonces, gestionar este tipo de fases nos ayuda un montón para nosotros entregar el cargo de manera apropiada, para que, pues, en ese sentido, primero que todo, el vendedor se sienta a gusto para trabajar con nosotros, y también, por otro lado, genere iniciativa para podernos aportar información de valor que de pronto, desde el punto de vista o la perspectiva fresca con la que llegue el vendedor nuevo, nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos que ya llevamos en curso. Si quieres, avanzamos. excelente, Lore, muchas gracias. Ahí se No, los coloco. perdón, es que quiero nada más comentar una cosita que creo que va con lo último que comentó Lorena, que creo que es súper valioso. Am, Ese último consejo yo creo que aplica sobre todo para empresas en crecimiento o cuando estamos buscando escalar nuestros equipos comerciales. Si tenemos los procesos definidos y un proceso que es replicable, que es repetible, o sea, que entra alguien nuevo al equipo y ya sabe claramente cómo hacer el proceso, de qué consiste, se vuelve mucho más fácil poder escalar a equipos entre una oficina, entre varias oficinas, cuando ya hay ese playbook listo para nuevos participantes. Excelente. Se los coloqué también por el chat para que lo tengamos ahí escrito el forro y lo podamos aplicar. ¿Está bien? Excelente, Lore, gracias. Además de eso, va a reducir mucho el tema de la rotación de personal. Y lo que mencionábamos en slides anteriores, el tema de estar capacitando constantemente nos disminuye un montón de cosas, y el tiempo es muy valioso. Entonces, estar capacitando todo el tiempo Ok. nos va a quitar internamente proceso. De hecho, en el caso nuestro hay empresas que nos contratan precisamente para disminuir el tema de la rotación de su personal de ventas, ¿verdad? Teniendo orden operativo, ¿cierto? Entonces, eso es un punto crítico, ¿verdad? Lore, soluciones, ¿verdad? Creo que ya dijiste varias. A todos nos gusta escuchar no solo problemas, sino también soluciones. Entonces,
Tenemos que, dentro de esas soluciones, definir esos objetivos y esas características puntuales es un punto muy crítico y lo colocamos al principio, porque cuando nosotros no definimos los objetivos y esas características que nosotros queremos tener al momento de delegar información a nuestros asesores, a nuestros vendedores, nos va a distorsionar. ¿Y qué va a suceder? Que cada uno de los asesores va a ser, y va a sonar un poco feo, pero va a hacer lo que quiere, ¿cierto? Y va a hacerlo todo de manera intuitiva, como ellos sientan, como lo vean más cómodo. No les estamos dando una directriz. Tener un plan de capacitación es súper valioso y es algo que a mí me gusta mucho de HubSpot, y es que ellos tienen una academia dentro de la misma herramienta donde nosotros nos podemos ir capacitando e ir fortaleciendo esas características que nosotros debemos tener en cuenta para ejecutar los procesos dentro de la herramienta y también fuera de la herramienta, porque también aplica para los dos. Tener un recurso, bueno, tener recursos que faciliten la ejecución de actividades, y aquí va muy ligado a lo que estaba diciendo Jessie, tener playbooks de ejecución, en este caso nos permiten tener una guía de cuál es el proceso o el paso a paso. No está escrito en piedra porque esos son procesos que se pueden ir optimizando, pero tener esa guía para que pues nuestro equipo pueda acceder a esa información, dar seguimiento sin necesidad de que de pronto yo esté preguntándole a otra persona del equipo o que de pronto yo esté escalando los casos a la gerencia, ¿cierto? En ese sentido, tener ese tipo de recursos va a minimizar el impacto en cuanto al uso del tiempo en capacitación o el reproceso de capacitación con nuestros directivos. Claro. Y es que el tiempo que me ahorro haciendo, no haciendo, más bien reportería, ¿cierto? Semanalmente lo puedo invertir, esas 3 horas semanales las puedo invertir en capacitar a mi personal, ¿cierto? Entonces es una por otra, o sea, ahorro tiempos en enviar o en escribir correos electrónicos que puedo utilizar para recibir la capacitación siendo el ejecutivo, y siendo el directivo ahorro tiempo en reportería para poder empezar a dar más capacitaciones. ¿Sí? Listo. Lore, creo que ya Ya para conclusión. sí, para concluir ya este tema importante, tenemos que medir y a medida que vayamos midiendo vamos a ir optimizando. Lo dijimos hace un momento, prueba, error, hipótesis, para que anoten esos 3 punticos. Y no sé, Jessy, ¿ibas a decir algo? Creo que sí. Todo bien. No, estamos bien. No. Ok, Bueno, ok. súper. Y concluyendo también el evento, queremos dar algunas recomendaciones puntuales para que se lleven ustedes a la práctica de una forma sencilla, también de una forma accionable. Y acá les colocamos el paso a paso para definir una buena estructura de ventas, ¿cierto? Y es un paso a paso que nosotros también hemos ido aterrizando a base de prueba y error e hipótesis, justamente, ¿verdad? Entonces, con todos los clientes de Latinoamérica lo hemos implementado. Entonces, lo primero que les recomendamos hacer es un diagnóstico operativo, lo que les decía de evaluar los puntos críticos que están desgastando, que creen ustedes que están desgastando la operación, es escribirlos un momento. Aterrizar un diagrama completo del proceso de interacción nos va a ayudar a tener una visibilidad mucho más clara, ¿cierto? Mucho más clara de cómo se comporta mi proceso interno. Identificar los pain points de procesos o los puntos de dolor nos van a ayudar exactamente, sí, a poder poner esto y hacer un plan de acción concreto con fechas claras, ¿cierto? Y un acuerdo de servicios. O sea, no todo tenemos que implementarlo de una vez. No todo tenemos que ir a hacerlo así como con una varita mágica. Listo, ya tengo todo optimizado. Eso es mentira, ¿cierto? Puede ser un proceso de optimización de un año si se lo van a proponer. Pero tenemos que empezar por algún lugar, ¿cierto? Entonces, elaborar ese plan nos va a ayudar a tener más claro cómo hacer ese plan de optimización. Y Jesse, el tema del acuerdo de servicios, yo creo que es un tema que la mayoría de empresas han omitido, ¿cierto? El acuerdo de servicios es un contrato interno, es una hoja donde usted coloca el paso a paso de su proceso comercial y lo firma junto con el ejecutivo. El ejecutivo se compromete
a dar seguimiento en los próximos 5 minutos después de que llega un prospecto. El ejecutivo se compromete a enviar comunicación en tiempo y forma. Cuando digo forma, es con un formato adecuado de comunicación asertiva para el cliente, ¿cierto? Y realmente las reglas del juego, ¿cierto? De seguimiento. Entonces, el SLA es algo que yo les digo, no se lo brinquen, intenten firmar ese acuerdo con el ejecutivo y les vamos a dejar también una plantilla para que lo puedan ir a estructurar ustedes y ejecute, optimice y mida, ¿cierto? Este proceso. Algo que quieran agregar acá, tal vez, Jesse, Lore. Sí, bueno, un poquito acerca de lo que acabas de mencionar del acuerdo de nivel de servicio, Ajá. realmente por qué existe, porque también si simplemente es digamos, un contrato con un vendedor donde estamos checando si cumplió o no cumplió, un vendedor quizás diría, ¿sabes qué? Yo no, yo mejor busco empleo en otro lugar, porque, tampoco, porque es demasiado estricto, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Volvemos como al inicio de toda la idea de cómo un prospecto compra y cómo un vendedor vende. Un prospecto típicamente para cualquier empresa, aprende de tu marca debido a lo que promociona o publica el área de marketing. Entonces, primero, marketing genera el interés para convertir a ese prospectivo cliente en un lead. Y luego, marketing no se encarga de venderle a ese prospectivo cliente, sino que lo pasa a un vendedor. El cliente es el mismo, simplemente ahora ya en vez de ser un desconocido o lead, ahora ya es una oportunidad comercial, pero sí hay distintas personas quienes están participando en el proceso comercial por parte de la empresa. Primero fue marketing, ahora está ventas. Y en esos momentos donde hay un intercambio interno es donde hace sentido un acuerdo de nivel de servicios, porque ya marketing generó el lead y necesitamos que cuando pasamos lead a ventas, le demos seguimiento en X cantidad de tiempo. Entonces, un acuerdo de nivel de servicio muy simple podría ser, queremos que los leads se trabajen dentro de 24 horas, dentro de un día, dentro de 4 horas, algo así, algo que sea realístico, algo que sea alcanzable, pero también que sea una meta que podremos tratar de alcanzar. Y cuando tenemos ese tipo de acuerdo de nivel de servicio, entonces marketing sabe que los esfuerzos que está haciendo se van a cumplir por el área comercial. El área comercial también sabe no solo que tiene la responsabilidad de trabajar esos leads, sino que va a contar con un área de marketing que va a seguir dándole demanda y dándoles leads. Y así es como podemos seguir creando niveles de servicio cuando luego el prospecto se convierte en cliente. Ahora hay contratos, hay que ejecutar, hay que implementar, hay que tomar acción. Y el vendedor, si estamos en una empresa donde el rol del vendedor es de cazador y ya que cerró una venta, hay que ir y buscar más oportunidades de venta, le corresponde a alguien más, quizás un implementador o una mesa de ayuda, un área de servicio de atención a clientes, son los responsables de entregar esos siguientes pasos y entonces hay otro acuerdo de nivel de servicios que cuando se cerró el negocio, hay un proceso definido dentro de cuánto tiempo vamos a hablar con el cliente o cuáles son los primeros pasos con el cliente para que así el cliente siga recibiendo esa experiencia superior, excelente, y el equipo también pueda estar muy enfocado en ser productivo en lo que va a ayudar a la empresa a escalar. Y Sí. esto en ocasiones, Jesse, a las empresas les suena complicado de hacer, ¿cierto? Cuando en realidad no es algo del otro mundo, ¿cierto? Es simplemente un acuerdo de compromisos, un acuerdo de procesos, es un acuerdo Exacto. de metas, Ujú. etcétera, que van a venir a orientar a todos, ¿cierto? Van a venir a que todos tengamos un poco más claro cuál es realmente nuestro rol, nuestro alcance y nuestro qué hacer. Nosotros como ejecutivos agradecemos mucho Ujú. cuando una empresa nos da ese proceso porque nos da las reglas del juego, ¿cierto? Y podemos seguirlos el paso a paso e ir optimizando, justamente. Pero, sabes, Marcos, sí son las reglas del juego, pero también va a unos ejemplos que estábamos viendo hace unos Ajá, minutos, son reglas del juego, pero también tenemos que estar abiertos a modificarlos. Sí, claro, yo recuerdo claro. cuando yo entré en HubSpot y no tenía ni idea de cuál era el volumen típico
de llamadas diarias o de prospectos diarios a quienes uno típicamente contactaría, y se inventa un número, quizás es demasiado agresivo. Yo pensaba, voy a tratar de hacer 50 llamadas para 50 leads al día. Llega a pasar que se vuelve muy difícil lograr ese tipo de objetivo. Entonces, si es mi meta personal y la tengo escrita y me doy cuenta que no puedo llegar a esa meta, no significa que ahora estoy mal, significa que, ok, no se pudo, ahora necesito que cambiarlo a algo realístico. Si lo cambio a 10, pero en realidad puedo con 20, necesito que también tener algo que va a ser una meta alcanzable, pero que me va a motivar a tratar de cumplir el objetivo. Y también tenemos que reconocer que no, o sea, no se trata de que se cumplió o no se cumplió, se trata de ser algo que ayude al vendedor a hacer su trabajo mejor o al área de De- marketing generar más demanda y mejor. definitivamente, En excelente. este caso, yo también pienso que no solamente es a nivel interno que nos asegure la operación, sino que también a nivel frente al cliente, ¿cierto? Porque este tipo de acuerdos permiten que aseguremos que la información que estamos transmitiendo de un área a otra sea la misma para que pues ese servicio sea exactamente el mismo y sea totalmente transparente para el cliente que estemos pasando de una área a otra ese tipo de información y pasa mucho en el tema postventa que por lo general el vendedor cierra cierta negocio, ¿cierta? Pero si no le comunicamos internamente a la parte que se va a encargar de hacer todo el proceso, si es un servicio, de dar ese tipo de seguimiento, seguramente se va a romper la comunicación y para el cliente ya no va a dejar, no va a ser transparente, ¿cierto? Va a ser Ujú, totalmente bien. Entonces, Excelente. lo que se busca también con este tipo de acuerdo a nivel de servicio es que la información sea totalmente lineal, ujú. tanto internamente como externamente para que pues en ese sentido todo genere una sincronía y se pueda trabajar de una manera mucho más cómoda, por decirlo así. Perfecto. Yo creo que es un tema completo para un podcast, o sea, literalmente, Yeah. es un tema robusto y pronto también vamos a estar convocándolos a todos en los siguientes temas que vamos a traer para ustedes. Eh, Como les decía, ya cerrando también este evento y agradeciéndoles, traemos un kit con una plantilla, ¿cierto? Con algunas plantillas para que ustedes puedan ir a estructurar e ir a empezar con esa ejecución del plan y optimización comercial, ¿verdad? Que es algo que ustedes mismos pueden ir a empezar. Entonces, vamos a enviárselas por correo electrónico seguido de esta sesión, ¿sí? Junto con el resumen, la grabación, el enlace a YouTube, también para que puedan ir a suscribirse a nuestro canal y puedan ir a suscribirse también al blog. Vamos a estar compartiendo contenido ahí relevante. Por favor, preguntas, ¿cierto? Aprovechen el espacio, hagan las preguntas que crean necesarias para su operación con toda la confianza. De verdad que nosotros vivimos asesorando a empresas diariamente, ¿cierto? Entonces nos topamos, no se imaginan con el montón de cosas que nos topamos nosotros en empresas grandísimas o empresas pequeñas también. Entonces, somos todo oídos si tienen alguna consulta por el chat o bien pueden levantar la mano también para poder activarles el micrófono. Vamos a ver. Bueno, aquí Lady nos está haciendo una pregunta. ¿Cada cuánto se debe hacer revisiones de proceso? Yo creo que es súper valioso que muy cortico, muy breve, cada uno respondamos la pregunta para poder solucionar de pronto desde diferentes puntos de vista. Ujú. Entonces, no sé, ¿a quién le otorgamos la palabra? Marco. Claro, o sea, a mí me parece que por lo menos una vez cada trimestre debería yo hacer un recopilatorio de mis procesos y un análisis de estadístico, ¿cierto? Para dar chance, dar margen también de acción, ¿verdad? Porque no, pues, esto no puedo ir a revisarlo todos los días. Va a ser complicado, ¿sí? Porque caemos en una operación. Listo. Jessie, Ya. ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con esa idea de cada trimestre, tipo como quarterly business review, así hacemos una revisión de cuál fue el proceso que hicimos para ver dónde hubieron am, am, áreas de oportunidad.
también, viéndolo también más como personal, yo creo que todos los vendedores o también marketing, todos como seres humanos debemos de tratar de hacer un proceso por lo menos una vez por semana. Yo trato de hacerlo los viernes por la mañana, de reflexionar hacia cuál fue el proceso, cuáles fueron las victorias de la semana, cuáles fueron las derrotas, dónde habían áreas de mejora, y eso ayuda a recalibrar, porque también si solo esperamos para una revisión anual o trimestral, puede haber cosas que nos estamos perdiendo y cuando estamos muy metidos en el día a día, definitivamente no hay tiempo para darnos cuenta dónde hay esas oportunidades, pero también de mes a mes, si lo vemos revisión semanal, individualmente, perfecto, a nivel equipo, revisión mensual, súper, a nivel organizacional o departamental, trimestral, también perfecto, y ya, ya de ahí, lo que hacemos, lo que veo muy seguido también es verlo como H1, primera etapa del año, H2, second half of the year y revisión anual. Son formas y ciclos de cómo agrupar la data para decidir con qué frecuencia hacer ese tipo Excelente. de revisión. Yo creo que también es importante que se tenga en cuenta que no para todos los procesos se va a tener la misma frecuencia, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese caso también va a depender mucho de los objetivos que nosotros estemos planteando en cuanto a la estructuración de un proceso, porque si es un proceso nuevo, pues va a requerir muchas acciones para pues nosotros ir midiendo, ¿cierto? Con pequeñas acciones antes de llegar al objetivo. Entonces, creo que también es importantísimo que cada uno o internamente en cada una de las empresas identifiquemos cuáles son esos objetivos que nosotros queremos tener basándonos en esos procesos que queremos empezar a implementar o cuáles son esos puntos de dolor en los que yo quiero empezar a trabajar y en la medida ir accionando, ¿cierto? Ir trabajando en ese Excelente. tipo de acciones para poder medirlas en estos tiempos que pues ustedes nos están sugiriendo. Bueno, Buenísimo. creo que Aquí veo una, ajá, Ley dice que muchas gracias. Listo, equipo. Estas eran las preguntas y de verdad que ya para cerrar, encantado de poder exponer este tema en conjunto con estos cracks, Jessy González y Lorena Osorio. De verdad que muy, muy valioso. También es un tema que, como les dije al inicio, está en la mesa operativa de las empresas siempre, ¿verdad? Y siempre estamos como intentando ver cómo ajustar, cómo medir, cómo optimizar la empresa y empezar por aquí puede ser un buen inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a estar compartiéndoles el contenido, como les digo. Jessy, gracias por el espacio, Jessy. Y Lore, gracias por el tiempo. Y a todos ustedes también que nos están escuchando, gracias por tomarse el rato para venir a, a participar en este evento, de verdad. Y a Encantado. ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a seguir ahí compartiéndoles invitaciones para que sigamos actualizando toda la comunidad. Wow. Nos vemos pronto, de verdad que encantado. Ya no hay más preguntas, así que los dejamos. Un gusto. All Hasta right. luego. muchas Bye. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.